Señor les bendiga mucho. Le damos gracias a Dios porque nos regala estar en su casa para honrar y para glorificar su nombre. Y podemos decir nosotros que este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que el gozo del Señor sea su fortaleza. Para los hermanos de la iglesia que no sabían, el papá de nuestra hermana Yadira Cruz partió a morar con el Señor. El día de ayer un grupo de hermanos estuvimos allá en la funeraria. Ella no está hoy ni su familia porque están en el entierro, gloria al Señor. Le invitamos a que haga oración por ellos y que si tiene la oportunidad se comunique con ellos, con ella, porque la palabra dice que la iglesia llora con los que lloran y se ríe con los que se ríen. Así que nosotros somos solidarios, somos hermanos y necesitamos orar los unos por los otros. De la misma forma, no olvidemos a nuestra hermana Maritza, gloria al Señor, que está en intensivo, para que el Señor ponga su mano poderosa y sea operando salud en su vida y obrando con poder. Gloria a Jesús. Yo les voy a invitar a estar puestos en pies y a buscar en sus Biblias, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, los versos del 1 al 8. Búsquelo. Si tiene la palabra del Señor, compártala con el que esté a su lado. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, los versos del 1 al 8. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tengan, hermanos, digan amén. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y miró, entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fue fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Oremos. Padre celestial y Padre bueno, te glorificamos, te honramos, te reconocemos como Dios y Señor de nuestras vidas. Te damos gracias porque hemos llegado a tu casa para adorarte, para glorificarte, porque estamos juntos, Señor, sirviéndote, glorificando tu nombre, celebrando un culto de adoración a ti. Te suplicamos, Padre celestial, que esta palabra, que ha sido bálsamo y refrigerio para mi vida, sea bálsamo y refrigerio para el corazón de tu iglesia. Que seas tú supliendo todas las necesidades de tu pueblo y ministrando a cada corazón. Que al salir este día de tu casa podamos testificar lo que tú has hecho y dar gloria y honra a tu nombre, porque toda la honra y toda la gloria es tuya, mi buen Señor. Te suplicamos, Padre celestial, que nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos a tu voz y que a través de tu palabra seamos fortalecidos para continuar adelante. Reprendemos toda artimaña que el enemigo quiera utilizar para que nuestros corazones no estén atentos, Señor, para que no creamos la palabra y para que no la podamos poner por obra.
Señor, quita todo lo que estorbe, todo lo que afecte, todo lo que atribule, Dios del cielo, y trae al corazón de tu pueblo paz para gloria de tu nombre, y ministra de una manera poderosa, como solo tú sabes hacer y solo tú puedes, Dios. Toda la gloria y toda honra la daremos a ti, porque solo tú la mereces, mi buen Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su asiento. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, poderoso Jesús. Me informa el hermano Natanael que la hermana Anif y la hermana Yanitza quieren una alabanza, así que después del mensaje van a estar entonando la misma. Amén, gloria al Señor. Todos los creyentes, todos nosotros somos probados. Todos los creyentes sobre la faz de la tierra son probados. La mayoría de las veces enfrentamos batallas que son contra la carne. Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 17 dice que la carne y el espíritu están en lucha. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que siempre estamos en batalla. La mayoría de las veces es esta batalla espiritual para que no podamos hacer la voluntad del Señor. En otras ocasiones es el maligno el que se opone, es el maligno el que se levanta en contra de la iglesia, en contra del creyente. En la Escritura podemos ver innumerables ejemplos de esto. En muchas ocasiones en el ministerio del apóstol Pablo podemos nosotros ver cómo Satanás se oponía para que él no se moviera a ejercer y ejecutar la voluntad del Señor. En otros momentos, como en la vida de Nehemías, cuando se levantó para reconstruir los muros de la ciudad, el enemigo se levantó para destruirlo y para impedir que el plan de Dios se cumpliera. Así que nosotros podemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 118:13, me empujaste con violencia para que me cayese, porque él se lo decía al enemigo, a sus enemigos: tú me empujaste con violencia para que me cayese, pero me ayudó Jehová. Pero me ayudó Jehová. Así que podemos nosotros entender que en ocasiones el enemigo se levanta con planes para detener la obra del Señor, el plan de Dios en la vida de su iglesia, para detener el plan de Dios en la vida del creyente. De manera bien clara, el evangelista Lucas nos recuerda cuando está el Señor en esos últimos días antes de ser crucificado, que se le acerca al apóstol Pedro y le dice en Lucas 22:31 que Satanás le había pedido a Pedro para zarandearlo, para estorbarlo, para moverle el piso, para crear problemas, para crear confusión, para que Pedro desanimado abandonara la fe. Pero Jesús le dice a Pedro: mas yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Así que todos nosotros enfrentamos dificultades. Las enfrentó el patriarca Job cuando Satanás se levanta y le dice al Señor: mira, este hijo tuyo no te sirve acaso de balde. No es porque tú le das que él te sirve. ¿No es acaso porque tú eres bueno con él que él es bueno y es obediente a tu palabra? Así que nosotros tenemos que entender que el enemigo se levanta con violencia contra nosotros. Y ante esa realidad tenemos que hacer nuestra la petición de Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y verso 8, cuando dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que nosotros somos llamados a ser sobrios y a velar. Somos llamados a ser sobrios y a velar. Uno de los profetas más conocidos en el registro bíblico podríamos decir que fue el profeta Elías.
El profeta Elías fue usado por Dios de una manera poderosa para tornar el corazón del pueblo de Israel a Jehová, porque el pueblo había abandonado al Señor. Fue un hombre muy atrevido. La Biblia registra que en un momento se paró frente al rey Acab y le dijo: se van a cerrar los cielos y no va a llover hasta que yo no diga la palabra, hasta que yo no declare la palabra, los cielos se cerrarán. Y dice la Escritura que hubo una sequía grande por 3 años y medio, registra Santiago. Así que era un hombre muy arrojado, muy atrevido. En otro momento, cuando vio la condición del pueblo, se levantó con entereza y le dice al pueblo: ustedes hoy tienen que escoger a quién van a servir. Si van a servir a Baal, si van a servir a Sera o van a servir a Jehová. Y todos nosotros conocemos, o la mayoría de nosotros, lo que el Señor hizo cuando un hombre lleno de Dios, porque dice la Escritura que Elías, al igual que nosotros, era un hombre sujeto a tentaciones y a dificultades como las nuestras, pero como él, lleno del Espíritu de Dios, se levantó y le pidió al Señor que bajara fuego del cielo. Y la Escritura dice que el sacrificio que él había levantado se consumió por fuego que cayó del cielo. Así que conocemos la vida de este hombre que registra el capítulo 19 como la vida de un hombre muy valiente, muy valeroso. Pero muchos teólogos dicen que la fortaleza más grande de la gente puede ser su mayor debilidad. Y el profeta Elías fue un hombre valeroso, fue un hombre valiente que vivía en medio de una sociedad corrompida, y era corrompida desde las altas esferas del gobierno, porque acá el rey de Israel, la Escritura al describirlo dice que antes de él no hubo alguien más malo que él. O sea que era un hombre perverso. Fue tan perverso que se casó con la hija de un rey de los sidonios, y esta mujer llamada Jezabel le daba comida a los sacerdotes de Baal y a Sera de la mesa del palacio. O sea que la maldad estaba institucionalizada, salía desde las altas esferas del gobierno, era apoyada por el gobierno. Cuando esa mujer se levanta y escucha de los labios de su esposo que Elías había matado a los sacerdotes de Baal y Asera, en lugar de volverse al Señor, en lugar de maravillarse por el milagro que había ocurrido, en lugar de sorprenderse porque del cielo había caído fuego y había consumido el sacrificio, dice la Escritura que ella se molestó tanto y tanto que le dijo al profeta que iba a matarle, que le iba a matar. Y vemos cómo el profeta se encuentra bajo un peligro de estado. Pero yo quisiera que nosotros nos detuviéramos en este pasaje bíblico que tal vez lo hemos enseñado en las clases, los maestros de escuela bíblica. ¿Cuántas veces lo habremos enseñado? Usted, si lleva tiempo en el Evangelio, ¿cuántas veces habrá escuchado esta porción de la Escritura? Yo también. Sin embargo, cuando reflexionaba y meditaba en esta palabra que el Señor me daba hace varias semanas atrás, parecía como si yo misma ocupara el lugar de Elías. Y yo quiero que usted hoy piense que usted también ocupa el lugar del profeta para que pueda entender el contexto en el cual él se desenvolvía. El profeta Elías se levantó y presentó el plan de Dios al pueblo, y el pueblo quedó asombrado por lo que Dios había hecho. Sin embargo, el asombro no le llevó al cambio, porque el asombro no lleva al cambio de nadie. La gente se puede maravillar de ver un gran milagro o de ver una gran señal en los cielos, pero eso no le va a llevar al cambio, porque el cambio solo lo opera el Espíritu de Dios en la vida de la gente. ¿O es acaso que usted no cree que la gente se asombra
cuando escucha que en Nueva York han habido unas inundaciones y que en California está ardiendo el fuego y que hay COVID plus y hay COVID este y COVID lo otro? ¿O es que la gente acaso alrededor suyo, aún los que no le creen al Señor, no saben que algo está aconteciendo y se asombran? Pues sí, se asombran y sí saben que algo está pasando, pero el asombro no transforma. Lo que transforma es el poder de Dios. Si yo hubiese estado con Elías allí viendo de lejos y veo que cae fuego del cielo y que consume el sacrificio y que es un fuego de tal forma que quema todo el sacrificio y coge todo el agua que él depositó sobre la ofrenda y sobre el canal que hizo en la tierra y la quema, tal vez yo diría, bueno, yo lo creo y yo sigo adelante y yo confieso que Jehová es el Dios de los cielos. Sin embargo, la gente que lo vio, la gente que contempló el milagro, la gente que fue testigo de lo que Dios hizo, no fue transformada, porque el corazón del hombre y de la mujer no lo transforman ni las terapias, ni las charlas, ni las conferencias, ni las lágrimas. El corazón del hombre y de la mujer solo lo puede transformar el Señor. Solo lo puede transformar Dios. Israel necesitaba más que una maravillosa demostración del poder de Dios que servía para que ellos fueran testigos y no tuviesen excusa. Porque los milagros y la demostración del poder de Dios es para que nadie diga que Dios no le habló, para que la gente no piense que Dios no le dijo. Y hoy todos nosotros somos testigos de la voz de Dios que desde el cielo nos dice que el fin está cerca, que Cristo viene pronto. Quieras entenderlo o no, ya Él lo ha manifestado, lo ha dicho. Y la gente de Israel tenía que conocer eso. La gente de Israel tenía que saber que Jehová estaba hablando como está hablando el Señor. Yo creo que uno de los tiempos donde con mayor claridad el Señor habla a su iglesia y al mundo es el tiempo actual. Pero también reconozco que es el tiempo donde parece haber mayor sordera. Es como si viviéramos los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, cuando gritaban a voz en cuello que venía juicio contra Israel y tocaban trompeta y avisaban, pero la gente no hacía caso, no escuchaba la voz de Dios. Eso es una realidad en el pueblo que no conoce del Señor, pero lastimosamente pareciera que permea dentro de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. El Señor está hablando. El Señor está hablando. La naturaleza aún gime, aún habla, aún anuncia, pero muchas veces no escuchamos. Elías fue usado por Dios para hablarle al pueblo, fue utilizado como un instrumento de Dios. Pero a Elías le llegó también el momento de la prueba y de la dificultad, del cual ninguno estamos exentos. Aún la Escritura, como le decía al inicio, muestra evidencia de cómo grandes hombres de Dios fueron afligidos, pasaron por pruebas, pasaron por dificultades, porque todos los que estamos aquí vamos a atravesar momentos de dificultad. Lo importante no es que vamos a atravesar momentos de dificultad, lo importante es que el Señor ha rogado para que nuestra fe no falte, para que no claudiquemos, para que no temamos, para que confiemos en el Señor. La Escritura registra que Jezabel le envía un mensaje y ella lo envió a mencionar con mensajeros, lo publicó. Si fuera en este tiempo, lo puso en las redes, lo compartió con otros, lo anunció en la radio y le dijo a la gente y le envió a decir a Elías
así me hagan los dioses. Verso 2, capítulo 19 de Primera de Reyes. Deje su Biblia abierta sobre sus faldas para que me sigan la lectura. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y yo quisiera que pensáramos nosotros en el mensaje. Jezabel está afirmándole a Elías que por sus dioses ella lo iba a matar. Pero ¿acaso no fueron sus dioses los que fueron derrotados en el Carmelo? ¿Con qué autoridad hablaba esa mujer? ¿Quién le había dado a ella el respaldo para que amenazara al Hijo de Dios? Sus palabras eran vanas. Ella no tenía ninguna autoridad para hablarle hacia el profeta, porque había quedado derrotado Baal y Acera en el monte Carmelo. Sin embargo, valiéndose del engaño y de la mentira, trató de amedrentar al profeta Elías, y aquel hombre valeroso, fuerte, usado por Dios, cayó presa del temor de unos labios mentirosos. Porque Satanás, dice la Escritura, que es mentiroso y es padre de toda mentira. A través del mensaje de Jezabel, que envía mensajeros hasta donde Elías. Y si ella envía mensajeros hasta donde Elías, ella sabía dónde estaba Elías. Así que así como envió los mensajeros, podía enviar a su ejército. Porque ya sabemos que ella alimentaba a los sacerdotes de Baal y Acera, y que tenía el control militar de aquel país. Así que no tenía que enviar mensajeros. Podía ir el ejército y atrapar a Elías. Pero ella utilizó la voz, la palabra para amedrentar. Utilizó y se valió de la palabra para crear en el corazón del profeta incertidumbre, para crear en el corazón del profeta miedo, para crear en el corazón del profeta angustia. Porque hay mensajes que vienen directamente desde el infierno con ese propósito. Por eso Efesios nos recuerda que tomemos toda la armadura de Dios, con la que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y hay mensajes que vienen con la intención de lastimar el corazón del creyente. Y eran mensajes de angustia y de mentira. Fueron de tal manera que el profeta huye. Pero el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 11, dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque detrás de aquel mensaje había una maquinación. Y una maquinación puede ser definida como un plan elaborado y oculto para actuar en contra de una persona. Y el plan del enemigo era que el corazón de Elías fuera amedrentado. Como el plan del enemigo es que nuestros corazones se angustien, se sientan preocupados, se confundan. Yo se lo puedo atestiguar desde mi propia experiencia. Ustedes saben que desde el 2018 tenemos una situación que el Señor ha estado obrando con mi hígado. Pues en estos días teníamos que hacernos la prueba y fuimos al médico para que nos evaluara, y me dijo, el hígado está muy grande, pero vamos a hacer esto, y pues seguimos con el tratamiento. Ya ustedes saben todas las batallas que anteriormente habíamos visto, pero también como habíamos visto la mano poderosa del Señor. Pues yo fui a hacerme el sonograma que me correspondía, y me llamaron a mi trabajo esta semana y me dijeron, usted puede volver para repetirle unas nuevas tomas. Y cuando usted le dicen eso, ¿qué usted piensa? Veas que hay algo mal. Eso fue que encontraron algo. Y yo estaba un poquito inquieta y llamé y le dije, ¿usted me podría adelantar la cita para repetirme el sonograma? Porque como era en la semana que me lo iban a dar y se tardaba mucho, estaba muy lleno lo de las citas médicas. Ella me dijo, pues claro, venga el sábado, que fue ayer, a las 6:45 de la mañana. Pues a las 6
a las 6:45, antes de que abrieran, fui la primera persona que atendieron en los sonogramas. Yo estaba allí en Mayagüez esperando para que me atendieran. Cuando me atienden, yo le digo a la tecnóloga, porque ella me dice, ¿cuántas lesiones fue que a usted le encontraron la otra vez en el hígado? 4, le dije yo. ¿Y qué ha pasado? Y ella empezó a hacerme, y en la mente, ya usted sabe cómo le corre la mente, ¿verdad? ¿A cuánto le corre la mente así? Pues a mí nada más. A veces hay que decirle a la mente, detente, 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 haya paz, haya paz, haya paz. Yo me quedé callada allí, pero parece que con todo y mascarilla ella vio mis ojos así como que grandotes. Y me dijo, no se preocupe, yo le estoy haciendo estas preguntas porque es que antes nosotros en su expediente tenemos evidencia de que usted encontramos que tiene 4 lesiones en el hígado. Pero es que en el sonograma que le hicimos el lunes no encontramos ninguna. Por eso es que estamos aquí. Gloria a Dios. Hermano, pero ya yo estaba en la mente. ¿Qué mensaje usted está escuchando? Que el enemigo quiere perturbarle la paz. ¿Cuál es la palabra que el enemigo está susurrando a sus oídos para que usted desfallezca? Como desfalleció Elías. Ayer cuando yo escuché esas palabras, tuve que avergonzada bajar la cabeza y decir, Padre, perdona mi incredulidad. Perdóname mi incredulidad. Yo no soy llamada a ser incrédula, yo soy llamada a ser creyente. Creyente en el nombre del Señor. Y usted es llamado a ser creyente en el nombre del Señor, sin importar lo que susurre el enemigo. Hay que examinar el mensaje al cual le damos oídos. El profeta le dio oídos a la voz de Jezabel, y Jezabel tenía un plan. Jezabel no tenía la razón, Jezabel no tenía el respaldo de Dios. Jezabel solo estaba amedrentando al profeta. Así hace el enemigo, ruge como si fuera león, pero el león de la tribu de Judá está con nosotros. No hay por qué temer si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Decía Jeremías. ¿Quién contra nosotros? El Señor revela los planes si usted le pregunta. La Escritura dice en el libro de Esther que un hombre llamado Amán, que podemos describir como un hombre malvado y perverso, se levantó contra el pueblo de Dios. Y dice la Escritura que ese hombre malvado llamado Amán fue descubierto, y la horca que preparó para matar a Mardoqueo fue utilizada en contra de él, porque Dios guarda a los suyos. Dios guarda a los suyos. El Señor conoce todo el panorama. Nosotros podemos ver una parte, nuestra visión es limitada, pero el Dios del cielo, que conoce todo el panorama, tiene todas las piezas puestas en su lugar. Él todavía está sentado en el trono. Él tiene autoridad. Él manda a calmar el mar y se calma. Él le dice al viento, detente, y se detiene. Él le dice al hígado, sánate, y el hígado se sana. Él le dice al muerto, levántate y resucita. Así que como Dios sabía todas las cosas y las sabe, Jeremías lo afirma diciendo en su capítulo 23 y verso 24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? Si el Señor ve lo que planifican en oculto contra tu vida, pero saca la cara por ti y por mí, porque Él es nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura que Jehová pregunta: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Nuestro Dios es poderoso. Elías, en esa crisis de fe, en ese momento donde su fe, como decía el pastor Wilkerson, es eclipsada, donde no pasa por un momento de dificultad y él se siente desfallecer,
Jezabel se aprovecha de esta fragilidad del profeta y el maligno le nubla el pensamiento al profeta con la intención de lacerar su fe. Y vivimos en un tiempo donde el enemigo quiere lacerar nuestra fe. Fíjese que no es extinguirla, es lacerarla, es afectarla, es lastimarla, para que provoque en el corazón del creyente duda, para que provoque en el corazón del creyente incertidumbre, para que provoque en el corazón del creyente angustia. Pero dice la Escritura en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y nosotros como iglesia del Señor le tenemos que pedir a Dios: guarda mi pensamiento en tu paz, guarda mi pensamiento en tu paz. No importa lo que escuche, no importa el mensaje que salga, no importa el diagnóstico, no importa lo que mis ojos puedan ver, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti espera, porque en ti ha confiado, y yo confío en ti. Y yo confío en ti, Señor. El corazón de Elías fue tan perturbado, tan lacerado, que aún caminó hasta Berseba y dejó allí a su criado. Gloria a Dios. Abandonó lo que Dios le había dado, porque el plan del enemigo es que abandones lo que Dios te dio para hacer. Pero tienes que escuchar fuertemente y con toda convicción y confianza la voz del Señor, que te sostiene, te ayuda y te dice: no abandones lo que yo te he dado. No lo abandones. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. No es con tu sabiduría, es con la sabiduría del Señor. No es por tus habilidades, es por la gracia del Señor. Pero Elías estaba tan perturbado, tan triste, tan confundido, tan apesadumbrado, que dijo: yo voy a dejar el profeta en Berseba. Y lo dejó allí, lo dejó quieto, y él se fue camino del desierto por un día. Y dice la Escritura, versículo 4: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El abrumado Elías se fue al desierto porque pensaba que en soledad podía resolver su problema. Y el problema no se resuelve en la soledad. Hay mucha gente que se aparta del calor de la fe y se aparta de la comunión de la iglesia y piensa que puede mantenerse firme en privado, solo, sin otros. La Escritura habla de lo que es la comunión de los santos. La Escritura habla de lo que es la comunión de la iglesia. La Escritura habla de la importancia del congregarse, de mantenerse unidos, de mantenerse en fe. Nada que vaya en contra de la Escritura deben ser escuchados por nuestros oídos. Por lo tanto, si en tu corazón tú dices: es que yo me siento con deseos de estar solo, el creyente jamás se mueve ni actúa por sentimientos. El creyente lo hace por la fe. A mí me preocupa mucho la gente que yo escucho diciendo: es que yo siento esto y yo siento lo otro. Lejos de sentir, pidamos dirección al Espíritu de Dios, que Él todavía revela, que Él todavía habla, que Él todavía muestra, que Él todavía dirige, que Él todavía tiene control. Gloria al Señor, aleluya. Y la Escritura dice que Elías se fue al desierto y encontró un arbusto donde recostarse. Ese arbusto era un arbusto de enebro, y yo le voy a quitar el nombre de enebro y le voy a colocar el nombre de la autocompasión. Elías tuvo lástima de él mismo. Pensó que a él era el único que le pasaban esas cosas. Pensó que él era el único perseguido. Pensó que él era el único que tenía problemas.
Pensó que él era el único, que Jezabel estaba en contra de él. Y en lugar de colocar su vista en Dios, empezó a colocar su vista en él mismo. Pero en esta mañana, en el nombre del Señor, yo te digo, mueve la mirada de ti mismo, de ti misma, y empieza a colocarla en pos de lo supremo, en pos del Señor. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que los ojos, ya llega el momento de dejar de mirarnos a nosotros mismos, de dejar de mirarnos con lástima, de dejar de mirarnos con compasión y empezar a mirar arriba al Señor Dios Todopoderoso, a ese que conoce el número de las estrellas, a ese que conoce cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza, a ese que hizo el cielo y la tierra. Porque cuando quitamos nuestra mirada de nosotros y la ponemos en el Señor, podemos caminar en fe y podemos caminar aún en medio de aguas turbulentas. Pero cuando quitamos la mirada del Señor, lastimosamente nos sucede como al apóstol Pedro. Nos hundimos en el mar. La Escritura registra en el libro, en la carta del apóstol a los romanos, en el capítulo 4, hablando de Abraham y su ejemplo. En el versículo, gloria a Dios, 18, dice, y creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Elías debía hacer lo mismo. Y usted y yo debemos hacer lo mismo. Debajo del enebro solo nos miramos nosotros. Pero no es momento de permanecer debajo del enebro. Es momento de no dudar, de creer, de fortalecernos en la fe en Dios. Elías estaba tan abrumado, tan apesadumbrado, tan desesperanzado, que dice la Escritura que se durmió, porque estaba cansado, porque la desesperanza nos hace dormir, y cuando dormimos no podemos ver el peligro, y cuando dormimos, cuando yo me criaba, decía mi mamá, nos hablaba a nosotros que caemos como que en un marasmo, como que ay, está uno ahí dormido, está cargado, cansado, todo tirado, sin fuerza, sin ánimo. Y ahí estaba el profeta tirado, dormido, acostado, estaba sin fuerzas, estaba desfalleciendo, estaba abrumado. El sueño en la Escritura en ocasiones se compara con lo que es el desaliento, con lo que es la incredulidad. Se compara también cuando una persona está claudicando, está ahí todo cansado sin moverse. Y en este caso el profeta Elías estaba durmiendo, estaba allí cansado, como le sucedió a Jonás, que aún Jehová hablándole y diciéndole: Jonás, vete a Nínive. Él se mueve a Tarsis y luego en desobediencia se acuesta a dormir. Al igual que Jonás, Elías estaba tomando un rumbo hacia el desierto. Dios no le había dicho que se fuera al desierto. A Jonás no le dijeron que se fuera a Tarsis. Ambos fueron a lugares donde Dios no les había encomendado y se durmieron. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, siempre nos vamos a dormir y nos
no vamos a poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos y hagamos. Por eso tenemos que decirle al Señor: levántame, sacude mi cama espiritual, despiértame de este letargo espiritual. Mis fuerzas están apocadas, me siento cansado, me siento cansada, me siento dormida, pero yo necesito que me levantes, Dios, que toques trompeta, que yo le escuche. El Señor levanta a uno. ¿Cuántas veces de noche el Señor no le ha inquietado? Usted no le ha levantado. Aquí alguien lo ha hecho, el Señor lo ha levantado en la noche y le ha inquietado. Vete a orar, vete a orar, levántate, muévete, mira, clama por fulano, y te pone el nombre de la persona y la mente, el rostro de la persona, para que ores y clames por él o por ella. El Señor, viendo allí dormido a Elías, tiene que trabajar con él, porque tiene que ser despertado. Dios quiere trabajar con nosotros, tenemos que despertar. Dios quiere trabajar con nosotros, tenemos que despertar. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Toda la situación del tiempo actual viene como un somnífero contra el mundo, y también tiene un somnífero contra la iglesia. Hay mucha gente que en lugar de estar preparándose está durmiendo, y tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Echa a un lado la pereza espiritual y dile al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Avívame, Dios, aviva tu espíritu en mí. Como decían los jóvenes, ¿verdad? Con los tizones: avívalos, aviva los tizones en mí. Levántame, Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mateo capítulo 13, los versos del 24 al 52 nos enseñan una parábola que Jesús le dijo a sus discípulos. Le dice el Señor: estaba el hombre de la casa, el sembrador, estaba por allí durmiendo, se fueron a dormir, y vino un hombre malo, y mientras ellos dormían, echó semillas de cizaña en la cosecha para dañarla. Y cuando usted y yo estamos dormidos, el enemigo empieza a minar nuestro corazón con cizaña, con la particularidad que la cizaña es muy parecida al trigo y puede crear confusión en la tierra que lo recibe. Por eso le tenemos que decir al Espíritu Santo de Dios: Dios mío, que me mantenga velando para que el engañador no siembre en mi corazón cizaña, que no sea yo confundido, que pueda comprender cuando algo no proviene de ti, Señor. Lamentablemente, en la parábola sembraron la cizaña y ya ellos de momento no podían separar la una y la otra. Había que esperar. Nosotros, como hijos de Dios, le tenemos que decir al Señor: yo no me quiero acostar a dormir. Es hora de velar. Es hora de velar. Es hora de velar. Es hora de estar alerta. La Escritura habla en los profetas, gloria a Jesús. Dice la Escritura en Ezequiel que había por allá un hombre, se estaba buscando a alguien que se parara e hiciese vallado y diera aviso, que fuera atalaya. Y la iglesia de Dios en este tiempo no puede permanecer callada, tiene que ser atalaya. ¿Cuál era el plan de Jezabel? Que Elías se callara, que Elías tuviera miedo, que Elías se acobardara. ¿Y cuál es el plan del enemigo en este tiempo? Que la iglesia se duerma, que la iglesia se calle, que la iglesia descanse, que la iglesia no haga la voluntad de Dios, porque somos la voz de Dios en la tierra. Pero iglesia del Señor, es momento de pararnos, es momento de levantarnos. Y puede ser que estés atravesando por prueba, pero Dios te va a dar la fuerza. Puede ser que estés atravesando por dificultades, pero la mano del Señor será fuerte sobre tu vida. Es momento de levantarnos espiritualmente, pararnos en la brecha y decir: Señor, estoy velando, estoy aquí, estoy
de mi familia y la vida de la iglesia. Elías fue silenciado por un mensaje del infierno. Nosotros no podemos ser silenciados. Tenemos que decirle al Señor: dame tu palabra, yo la quiero escuchar y yo me quiero mover en fe. Como decía nuestro hermano Giovanni en la oración, tenemos que decirle al Señor: yo quiero hablar, yo quiero ser ese atalaya, yo quiero ser ese que predica. Gloria al Señor. La Escritura dice que Dios, como dice los Efesios, con ese gran amor con el cual nos amó. Porque mire, si Dios nos ha amado, que ha entregado a Jesucristo su Hijo por nosotros. Aleluya. Y yo no sé si a usted ya se le ha olvidado reflexionar y meditar sobre eso. Pero qué indignos somos nosotros para que el Señor nos ame con su gran amor. No es cualquier amor, no es el amor de cualquier persona, es el amor del Padre. Nos amó con tal grande amor que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Cuando usted y yo meditamos en eso que hizo Cristo, nuestro corazón se aprieta, porque la misericordia de Dios ha sido grande. Y yo doy gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su bondad. Gloria a Dios por su paz. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Aleluya. El sueño nos torna indiferentes. Y cuando nos volvemos indiferentes, ya no podemos experimentar en el corazón gratitud por lo que Dios ha hecho. Pero yo le invito a que usted le pida al Señor que su corazón siempre esté tierno para sentir la misericordia de Dios, y que sus oídos siempre estén abiertos para escuchar la voz del Señor cuando le llama. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria al Señor. La Escritura dice que Jehová tuvo tanta misericordia del profeta que envió un ángel. ¿Cuántas veces Dios ha enviado a mi vida ángeles que tal vez no están con alas ni con vestiduras como las que regularmente pensamos que son ángeles, pero son esa gente que Dios envía para alentarte y para animarte? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Han visto alguno? Gloria a Dios. Gente que Dios utiliza para alentarte en la fe. El profeta necesitaba a alguien. Él estaba solo en el desierto por decisión propia, porque él se fue allá al desierto. Y dice la Escritura que el Señor le envió un ángel. Algo maravilloso que hizo ese ángel, porque parece que en el cielo hay una cocina y le han enviado, dice la Escritura. Sígame, búsquenlo en la Biblia conmigo. Verso 6. Entonces, vamos al 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. O sea que es una torta calientita. Y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El Señor le envió un ángel, porque Dios conocía hasta dónde podía resistir Elías. A veces nosotros nos pasa como a Marta y a María, que le decimos al Señor: si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses llegado antes. Porque pensamos que el Señor tardó en el reloj de mirar la hora, o que se agotó la batería del cielo y Él no vio. Pero nuestro Dios, que es eterno,
que no se rige por los tiempos que nosotros los seres humanos hemos dispuesto, sabía que llegaba la hora que Elías necesitaba comer. Y le prepararon pan calientito, esa tortita, y también dice que le dieron agua, porque él necesitaba ingerir agua. Cuando Marta y María, pensando que el Señor no había llegado a tiempo, le dicen: si hubieses estado aquí. El Señor le responde a ellas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fíjese que muchas veces, sobre todo en los funerales, uno habla de este texto bíblico. Y a mí siempre me ha gustado pensar que el Señor lloró frente a la tumba de Lázaro, porque se unía al dolor de esta familia. Pero leyendo la Escritura y profundizando en las raíces de estos verbos, encontré otra aplicación que yo no le había dado anteriormente. El Señor Jesús estaba llorando, pero era que allí estaban estas mujeres, esta familia amiga del Señor, que estaban dudando. Y Él lloró controladamente, porque lo dice la Escritura. Pero meditaba yo en este versículo de la palabra, sobre cuántas veces en mi propia vida he pasado por momentos donde el Señor espera que mi fe sea ejercitada. Y al igual que Marta y María, le preguntaba al Señor: ¿por qué tardas? ¿Por qué has llegado tarde? ¿Por qué no has tenido cuidado? ¿Por qué me has olvidado? Y el Señor, al igual que en ese pasaje bíblico, llora. Pero llora porque necesito ser madurada en mi fe. Y hoy yo le comparto a usted también desde mi propia experiencia. Llega el momento donde tenemos que ejecutar lo que hemos aprendido, colocarlo en la práctica y decirle al Señor: yo sé que mi Redentor vive y que aún después de deshecha esta mi piel, con mis ojos yo le voy a ver y no otro. Nadie me va a impedir verte, Dios. Yo te voy a ver. El Señor esperaba una reacción distinta en estas mujeres, pero ellas se preguntaron por qué él había llegado tarde. Elías también se lo preguntaba. Allí debajo de aquel árbol comió, pero se volvió a dormir porque estaba cargado de dolor y de sueño. Pero dice la Escritura que el Señor le dio ese alimento y lo llamó y le dijo: come. Pero también le añade a estas instrucciones: levántate. Le dice al profeta, verso 7, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Jesús le dijo a sus discípulos antes de morir en la cena, allá en el aposento alto: coman de mí, que soy el pan de vida. No era que fueran carnívoros y se lo comieran a él. Lo que decía él es: yo soy tu pan, yo soy lo que tú necesitas. Y el profeta Elías lo que necesitaba era comer de Dios. ¿Y cuánto necesitamos nosotros como hijos de Dios comer de Él? Él es el maná de vida, Él es el pan de vida, Él es el que satisface nuestra necesidad espiritual. La Escritura dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor le dio a Elías pan y agua. Y nosotros, como hijos de Dios,
tenemos al pan de vida, a Jesucristo, el maná. En un momento, la Escritura dice que los fariseos y los saduceos se pusieron a hacer teología con Jesús y le dijeron: nosotros recibimos el maná del cielo que nos dio allá Moisés. Y el Señor le dijo: si ustedes supieran que el Padre lo que les envió fue el pan de vida que yo soy, le dijo Jesús, yo soy el pan, yo soy lo que tú necesitas. Y sabe, Elías estaba pasando por pruebas, pero lo que necesitaba era el pan de vida. Y usted y yo necesitamos ese pan, usted y yo necesitamos a Jesucristo, necesitamos al yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la vida, yo soy el camino. Gloria al Señor, poderoso Jesús. Jehová se le mostró a Elías como el Jehová Jireh. Él necesitaba alimentarse y Dios le proveyó alimento. Él necesitaba alimentarse y Dios le proveyó alimento, porque Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. A mí me ha provisto fuerzas, a usted le ha provisto fuerzas. A mí me ha provisto salud, a usted le ha provisto salud. A mí me ha provisto de vida, a usted le ha provisto de vida. Por eso tengo que decir como el apóstol: todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que yo he de ser, lo debo solo a Él, solo al Señor, al pan de vida. Yo te invito a que levantes tu mano y adores y honres el nombre poderoso del Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, 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 santo Jesús. Gloria al Señor. Fue tan poderoso el pan, la alimentación que le dio Dios al profeta, que dice que él caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Santo es el Señor. Recobra fuerzas. Isaías dice que Él da esfuerzo al que está cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán, que hermanos, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso fue lo que Dios hizo con Elías. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. El Señor le dio un mensaje que hoy nos lo da a nosotros: levántate y come, porque largo camino te resta. Hace unas semanas atrás, gloria al Señor, todas las labores en medio de las situaciones del diario vivir, en medio de la pandemia y en medio de tantas cosas que han pasado en este tiempo, en estos últimos años, ya vamos para 2 años, gloria al Señor, hacen que el corazón desfallezca y que nos cansemos. Y yo también me he sentido cansada. Pero hace unas semanas atrás, el Señor, a través de esta porción de la palabra, ministró de manera poderosa mi vida y también me dijo a mí: hija, gloria a Dios, hija, tengo una torta cocida sobre las aguas y tengo también agua, levántate y come, porque largo camino te resta. Y hoy el Señor nos lo dice a nosotros: hijos, levántense, coman, porque largo camino les resta. Levántense, coman,
porque largo camino le resta. El Señor animó a Elías a comer. Animó a Elías a comer porque cuando no comemos nos debilitamos, nos tornamos, gloria al Señor, sin fuerzas, no podemos movernos, nos enfermamos. Pero el Señor le dice al profeta, mira, come, aliméntate. Aliméntate. Amós capítulo 5 y verso 4 dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El Señor nos anima a buscarlo, nos anima a buscar su rostro. Él le dice, levántate, porque es una acción de cada uno. No te puede levantar el hermano, tú te tienes que levantar, yo me tengo que levantar. Es una acción propia, es una acción individual, cada uno se tiene que levantar. Jesús le dice a aquel hombre paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. No lo levantó, le dijo, levántate. El hombre fue obediente y Dios hoy nos dice a nosotros, levántate, levántate. Es una instrucción clara, levántate. Tienes que ejercitarte en la fe, levántate. Ezequiel dice en la escritura que Jehová le dijo al profeta, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y yo hablaré contigo. Pero era una acción que tenía que ejecutar el profeta, y yo te invito a que tú hagas esa acción hoy en el nombre de Jesús. Digas, así como dijo aquel hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Y usted también y yo también diga, yo hoy me levanto en el nombre del Señor. Yo me pongo sobre mis pies, yo me salgo de debajo del enebro. Es suficiente el tiempo que he estado allí. Puede que haya un momento para estar debajo del enebro, pero no nos ha manifestado la misericordia a Dios para que nos quedemos debajo del enebro. Si no le hubiese provisto al profeta pan y agua todos los días y le decía, quédate ahí durmiendo, Elías, quédate ahí quietecito, no te muevas para ningún sitio. No, el Señor le dio la comida debajo del enebro, pero luego le dijo, ya está bueno, ahora te levantas, vente, levántate, come, que el largo camino te resta. Y el Señor no nos dice hoy a nosotros. Y si usted lleva mucho tiempo debajo del enebro, es momento de salirse. Ya llegó el tiempo es ahora. Hay que levantarnos, no nos podemos quedar allí, no podemos quedarnos debajo del enebro. Llega el momento de sacudirnos la ropa, de levantarnos en el nombre del Señor, y el Dios Todopoderoso que ha bendecido a su iglesia, que le ha bendecido a usted, le va a dar fuerzas para caminar en el nombre de Jesús. El profeta Elías se levantó, el Señor le dijo, mira, largo camino te resta. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y verso 5 dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a terminar. El que la comenzó la va a terminar. Por eso es que él le dice, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. El Dios que sacó a Elías del desierto le da esa comida para que él camine a otro sitio. Le da esa comida para que él camine hasta Horeb. Y Horeb es el monte de Dios. Horeb es el lugar donde el Señor le dio al pueblo de Israel la ley. Horeb es el lugar donde el pueblo de Dios escuchó rayos, centellas, el ruido de Dios, donde ellos vieron la manifestación visible de quién era Jehová, el Dios de los cielos. Y el Señor le dio la comida a Elías para que él saliera del desierto y fuera hasta Horeb. Y nos da a nosotros igualmente la comida para que salgamos del desierto y caminemos hasta Horeb, para que caminemos hasta su presencia, para que veamos la manifestación del poder de Dios, para que podamos contemplar el poderío de Dios. Y yo hoy le digo al Señor, yo quiero caminar hasta Horeb, que me mueva hasta Horeb. Y diga usted también al Señor, muéveme, yo quiero llegar hasta Horeb, quiero llegar hasta tu monte, quiero contemplar tu presencia. En Horeb Dios se le reveló al pueblo, Dios se manifestó al
al pueblo con poder. Y hoy Dios se quiere manifestar y mover en nuestras vidas. Iglesia, salgamos de debajo del enebro y caminemos hasta Horeb, caminemos hasta el monte de Dios para que podamos contemplar la grandeza de Dios. Algo he aprendido en este tiempo, y es que a mayor prueba, mayor victoria. Que a mayor dificultad, mayor victoria. Que a mayor llanto y luto, mayor consuelo del cielo. Por eso el Señor le dice al profeta: levántate y come, porque largo camino te resta. Y Elías se levantó, comió y empezó a caminar. Empezó a caminar. Iglesia, camina en el nombre del Señor, muévete en el nombre del Señor. Y se fue hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Hoy nosotros somos invitados a salir a Horeb. ¿Cuántos quieren ir? Amén. Vamos a Horeb, vamos a movernos a Horeb, vamos a movernos al monte de Dios. Subamos al monte donde Dios habló con Moisés, donde le dio la ley. Subamos al monte donde le dice al profeta: suban al monte, busquen madera, edifíquenme en casa, búsquenme. Es momento de subir al monte de Dios. Que nada nos detenga, que nada nos impida llegar. Vayamos del desierto hasta Horeb. La palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con la iglesia la hemos compartido. Yo le invito a que ahí donde usted está se ponga en pie, incline su rostro. Gloria a Jesús. Poderoso es Dios. Grande es Dios. Usted puede adorar el nombre del Señor. Acompáñeme, levante sus manos, adore a Dios. Adore al Señor. Dele palabras de gratitud al Señor de lo profundo de su corazón. Gloria a Jesús. Dele palabras de gratitud al Señor de lo profundo de su corazón.